Buen día, maestro. Nosotros somos los estudiantes del Tecnológico de León, el equipo B, que está conformado por González González, Saúl Isaac. González Silva, Carlos Josué. Rangel Hernández Aldo. Ibarra Muñoz, José Francisco. Moreno Cruz, Juan José. Sotelo Núñez, Israel. Y el día de hoy, como proyecto final para la materia de ecuaciones diferenciales, vamos a estar presentando la carga y descarga de un capacitor en un circuito RC. El circuito RC consiste en un capacitor de 470 microfaradios a 16 voltios y una resistencia de 22 kiloohms. Estos puestos en serie junto a una fuente de poder puesta a 10 voltios. Como podemos observar en el siguiente video, podemos ver que tenemos unos cables Caimán conectados, los cuales son parte de la fuente de voltaje, la cual le está dando energía a todo el circuito. El multímetro de color amarillo mide el voltaje de la resistencia y está conectado en paralelo, mientras que el multímetro de color rojo con negro está midiendo el amperaje y está conectado en serie a la resistencia y a los capacitores. Y por último, el multímetro de color rojo mide el voltaje del capacitor y está conectado en paralelo con este. Como podemos ver en el video, la carga del capacitor únicamente llegó a 8.98 voltios. A continuación, veremos la descarga de este mismo. En esta parte de nuestra exposición estaremos viendo las fórmulas que manejamos para los valores teóricos de nuestro circuito RC. En nuestra primera fórmula tenemos la carga del capacitor. La carga del capacitor es igual a la carga total a la carga por el tiempo, que es igual a la carga total por 1 menos Euler a la menos T, que es el tiempo entre la resistencia y la capacitancia. La capacitancia es de 470 por 10 a la menos 6 faradios. La resistencia es de 22 por 10 a la 3 ohms. El voltaje es igual a 10 volts, mientras que la resistencia por la carga es igual a 10 por 10.34. La carga del capacitor ya completa es de 4.7,
por 10 a la menos 3 y tenemos un tiempo que es de 180. Nuestra carga del capacitor va a ser igual a, en el límite de 180 a 4.7 por 10 a la menos 3 por 1 menos Euler menos 180 entre 10.34. El 10.34 y el menos 180 nos va a dar un total de 17.41. Nuestra carga total entonces nos daría que es de 4.7 por 10 a la menos 3. Bueno, seguimos con la descarga del capacitor. A la hora de descargarlo, pues tenemos que la carga del tiempo es igual, con respecto al tiempo, es igual a la carga total por Euler a la menos T sobre RC. C, como ya lo venimos diciendo, es de 470 por 10 a la menos 6 faradios, mientras que R es de 22 por 10 a la 3 ohms y el voltaje es de 10 volts, la resistencia por igual de 10.34 y pues nuestra carga total va a ser de 4.7 por 10 a la menos 3 igual en un límite de 180 segundos. Nuestra carga total sería en el límite de 180 nos daría que es de 1.3 por 10 a la menos 10. Después tenemos que el tiempo es igual a 5 por el tiempo. Sabemos que 5 por el tiempo, que es igual a 10.34, nos da que es un total de 51.7 segundos. La corriente del circuito nos va a dar que es la fórmula de corriente es igual, con respecto al tiempo, es igual a la resistencia por el voltaje por Euler a la menos T sobre la resistencia por la capacitancia. El voltaje es de 10, la resistencia de 22 por 10 a la 3. La resistencia por el capacitor es capacitancia, perdón, es a 10.34 y el tiempo es de 180. Entonces nuestra corriente con respecto a 180 segundos es igual a 10 entre 22 por 10 a la 3 por el Euler, que es menos 180 entre 10.34. Igual esto nos va a dar un total de 4.545 por 10 a la menos 4, que es esta parte. Mientras que la siguiente parte, que es la que ya habíamos visto, que es menos 180 entre 10.34, nos va a dar que es 17.41. Menos 17.41 va a valer Euler a la menos 17.41 va a valer a 2.76 por 10 a la menos 8. Nuestra corriente es igual a 1.26 por 10 a la menos 10 amperes. Voltaje de la resistencia. Bueno, nuestro voltaje de la resistencia nos indica que el voltaje de la resistencia por el tiempo es igual al voltaje por Euler a la menos T sobre la resistencia y la capacitancia. El voltaje es igual a 10 volts, la resistencia es a 22, como ya venimos manejando, 10.34 y un tiempo de 180 segundos. Nuestro voltaje nuestro voltaje de la resistencia en un tiempo de 180 es igual a 10 por Euler a la menos 180 entre 10.34, que como ya vimos sabiendo, 10.34 nos da a menos 17.41 y esto equivale a 2.76 por 10 a la menos 8. Entonces nuestro resultado total sería de 2.76 por 10 a la menos 7 volts. Después tenemos el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor nos indica que el voltaje en el capacitor con respecto a cierto tiempo es igual al voltaje por 1 menos Euler a la menos T sobre RC. Voltaje es igual a 10, resistencia 22 por 10 a la 3 ohms, resistencia por la capacitancia es igual a 10.34
y el tiempo es de 180 segundos. Nuestro voltaje en el capacitor con respecto a 180 segundos es igual a 10 por 1 menos Euler a la 128 entre 10.34 igual, o sea, seguimos manejando lo que es el 2.76 por 10 a la menos 8. Después tenemos que esto equivale a 10 volts. Todo lo que multiplicamos 2.76 por 10 a la menos 8 menos 1 y que multiplica todo eso a 10 nos da que es un total de 10 volts. Bueno, 0.999 igual a 10 volts. Luego tenemos nuestra energía. Nuestra energía es igual a 1 medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. El voltaje es de 10, la resistencia 22 por 10 a la 3 ohms, la resistencia por la capacitancia 10.34, el tiempo de 180, pues la energía es igual a 21 por 470 por 10 a la menos 6 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado sabemos que es 100. Entonces, 470 por 10 a la menos 6 por 100 es igual a 0.047. Entonces, nuestra energía multiplicando 21 por esto que ya había salido, nos da que es un total de 23.5 microjoules. Luego tenemos nuestra corriente con respecto al tiempo. Es igual a la derivada de la capacitancia. A la derivada de la capacitancia del capacitor. En esta fórmula tenemos que la resistencia por la energía inicial que multiplica a la energía a Euler, menos T menos el tiempo entre la resistencia y el capacitor. Euler, energía inicial es igual a 10 volts, mientras que la capacitancia es de 470 por 10 a la menos 6 faradios. La resistencia 22 por 10 a la 3 ohms. Resistencia por la capacitancia es igual a 10.34. El tiempo es de 180. La energía la energía es igual a 21 por 10 a la 21 por 470 por 10 a la menos 6 por 10 a la cuadrado, lo cual nos va a dar al final de cuentas todo esto un total de 1.5 por 10 a la menos 11 amperes. De esta forma vemos la aplicación de ecuaciones diferenciales en un circuito RC de una forma práctica y didáctica. Muchas gracias por la atención.